Bueno, yo creo que todo el mundo a día de hoy, a nivel mundial, creo que todos estamos de acuerdo en que el fenómeno DAO probablemente sea uno de los mayores exponentes de innovación No te de preocupes. los últimos años y probablemente sea en cripto de lo más importante que hay. Me acuerdo, muchas veces la gente internacionalmente me pregunta si España realmente se hace algo de cripto o si hay algo de DeFi. Y yo siempre digo, si el fenómeno DAO es lo más importante, y hay un montón de DAOs trabajando, a día de hoy el protocolo de DAOs más importante del mundo fue fundado por dos españoles que levantaron 25 millones en 15 minutos y que nadie sabía, eran en ese momento muy jóvenes y nadie sabía qué estaba pasando. A día de hoy es un protocolo, como digo, que da capacidad es la base de todas las DAOs. Y ahora aquí tenemos a Jorge, que además con otro proyecto impresionante, y para mí realmente es impresionante que tengamos este nivel aquí en España con respecto al mercado cripto. Con lo cual, cuando siempre digo Aragón es española, entonces directamente ya se callan. Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. La verdad que es un placer estar en un evento aquí en Madrid, en un sitio tan bonito y con tanta gente hablando en español, y en Madrid, que es donde yo he nacido y he vivido gran parte de mi vida. La verdad que cuando Jesús me dijo de venir a hablar a Criptoplaza cuando nos encontramos en DevCon en Bogotá, lo que pensaba que iba a venir a hacer era contaros de mi proyecto, Firm, que tengo muchas ganas. Pero la verdad que con los eventos que pasaron la semana pasada, con el colapso de FTX, y que todavía no sabemos cuáles son los efectos de segundo y tercer orden, pensé que podía ser mejor utilizar este espacio para hablar de otras cosas, porque no os voy a mentir, yo la semana pasada estuve muy enfadado por lo que puede significar, por lo que se ha puesto en riesgo. Y bueno, al final también, pues como pasa con todas estas cosas, fuerzan a uno a pensar en por qué estamos aquí, qué es importante y qué tendríamos que hacer. Para los que trabajáis en la industria y lleváis mucho tiempo, ya lo sabréis, y para los que no, para que vayáis avisados para hoy, hay un tema que es prácticamente como si fuera de un rito, de una secta, pero cuando conoces a alguien o hablas por primera vez en un evento con alguien, todo el mundo dice como cuál es el año de iniciación y cuál es el motivo por el que decidió empezar a pasar tanto tiempo y tanta de su energía en cripto, ¿no? Y la mayoría de las respuestas son algo por aquí, ¿no? Y es la motivación del propio Bitcoin en sí mismo, y este es el titular que está en el Genesis blog, y que es la respuesta de los gobiernos y los bancos a la crisis financiera de 2008. Y yo, la verdad, sobre todo los primeros años que estaba en la industria, no terminaba de empatizar. Obviamente lo entendía en un punto de vista filosófico, pero no sé si porque tenía 11 años cuando esto pasó, entonces pues lo que sea ha sido de leer y de escuchar. Pero para mí lo que me hizo dar un paso en 2016 y no haber mirado atrás fue otra cosa mucho más distinta. Esta es la web de Ethereum que había en aquel momento, y que de hecho estuvo mucho tiempo, hasta 2019 o así, estaba esta web. Y está el claim de Build Unstoppable Applications, ¿no? Construye aplicaciones imparables. Y esto viene por dos cosas, ¿no? Está la versión fácil, que es, bueno, escribes un smart contract, lo despliegas, va a la red, se usa. Si a alguien no le gusta, pues que no lo use, pero no hay nada que puedas hacer. Si el código no permite que se deje de usar, va a estar usándose siempre. Pero hay una segunda derivada, ¿no? Y es aplicaciones imparables en el sentido de que puedes hacer lo que quieras. Y por primera vez tener la capacidad de interactuar con el dinero de forma nativa a Internet, ¿no? Que esto cambia todo, ¿no? Acostumbrados a escribir aplicaciones en el sandbox que te deja una plataforma, ¿no? Con la API de Stripe o lo que te dejan las APIs de Apple. De repente el poder mover dinero como quieras y que si a alguien no le gusta no pueda hacer nada, es súper poderoso. Y eso nos permitió a nosotros, como decía antes Jesús, pues en 2016 empezar a construir Aragon. Teníamos alrededor de 20 años, sabíamos lo que sabíamos, y pudimos
utilizar esta plataforma sin pedir permiso a nadie, sin que nadie nos invitase realmente, construir un framework que a día de hoy, o sea, está en el core de miles de organizaciones. Y otra vez, o sea, no hubo que decirle a nadie que sabíamos lo que estábamos haciendo. Pues por suerte salió bastante bien, pero a día de hoy pues billones de dólares y no es nada que podamos hacer, ¿no? O sea, el código está ahí y es suyo, y estas organizaciones son imparables, y a día de hoy pues es usado por protocolos importantes de DeFi como Lido, con StakeTeeth o Curve, o es el gobierno de comunidades como Decentraland. Y como ahora hubo muchos, y sigue habiendo muchos proyectos de los que llamo yo de nuestra generación, que hacían eso, ¿no? Tienes una idea, algo que quieras montar, y coges, lo desarrollas, lo pones ahí, y la gente lo puede usar o no puede usar, pero siempre con estos principios de, ok, esto estamos haciendo una cosa descentralizada en la que no tenemos control, y que pueda usar cualquier persona, ¿no? Y luego, dentro de esto, empezamos a ver como el push desde el otro lado, decir, ok, vale, está aquí como el cripto libre, que lo llamo aquí, y luego empezar a jugar con la idea de, ok, pero ¿y si hacemos que estas stablecoins salgan directamente del Banco Central? Y un poco lo que pasó en este último ciclo, empezar a push los bordes de qué es centralizado, qué es descentralizado. Por eso al público en general lo de Luna y lo de FTX le parece absolutamente, o sea, es lo mismo, ¿no? Cripto fallando, pero son cosas muy distintas. Y luego llegamos con puntos de estos en la comunidad, que no sé si habéis visto este vídeo, es de hace un par de semanas, justo una semana antes del colapso, en el que están hablando de si tiene sentido o no que estos frontends, aplicaciones, interfaz de usuario para interactuar con estos protocolos, si tienen o no tienen que estar licenciados. Entonces estaba Sam debatiendo con Eric Borges, el fundador de Shapeshift, y el tío empieza a decir que bueno, que puede tener sentido que los centralized frontends tengan que estar licenciados. A lo que le pregunta que cuál es la diferencia con el email. Y él también debía estar pasando un mal momento ya. El tío se queda pillado, porque obviamente es muy difícil establecer por qué tiene que ser diferente escribir un frontend que te permita acceder a tu servidor de email y por qué es distinto cuando lo haces con un frontend que te permita interactuar con Aave, ¿no? Y luego empieza a romperse hasta el punto que dices, oye, herramientas como Etherscan deberían estar licenciadas o no, porque al final te está permitiendo lo mismo que el frontend de Aave, pero de forma más genérica. Entonces aquí donde empieza a romperse, y donde el problema de tener colapsos y catástrofes con gente con bastante reputación y que era bastante escuchada en según qué ámbitos, es que pasemos de tener aquí más o menos esta dicotomía entre lo que podemos utilizar y lo que va a ser empujado de tener cripto que sea state control, a hacer que todo lo legítimo tenga que empujarse aquí, y que el único cripto no licenciado, no regulado, tenga que sea pues lo parecido a decir, oye, mira, esto es como si estás interactuando con hackers norcoreanos, que ya se ha hecho este argumento alguna vez, y por lo tanto estemos obligados a estar aquí en el sandbox. Y aquí no solamente, si solo nos queda esto, el cripto que es, o sea, completamente ilegal, anon, o el sancionado por el gobierno, en el que la gente que seguimos la ley y queremos ser buenos ciudadanos operamos, mi argumento es que estamos peor de lo que hemos empezado, ¿no? Y no solamente no merece la pena el trabajo, sino que encima acabamos en un punto inferior y más peligroso. Y con esto me gusta hacer esta analogía, que es un poco extrema, que ojalá, y espero que sí, dentro de 20 años, 50 años, igual que a día de hoy vemos la separación entre el Estado y la Iglesia como una cosa que tiene sentido, o sea, es lo que hay que hacer, y de hecho vemos a estados donde esto no ocurre todavía y lo vemos un poco como barbarie, es decir, pero ¿cómo puede ser que tengas unido un ente con el poder que ya tiene el Estado, con las creencias que tenga la gente? Pues tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con el dinero, con el sistema financiero y, en definitiva, con la capacidad de interactuar y hacer negocios con quien
con quien quieras, montando esa división entre el sistema financiero y el gobierno de la misma forma que ya lo hicimos con la Iglesia. Y esto tampoco hay que irse a ejemplos de sitios muy locos. O sea, tenemos un ejemplo en Canadá a principio de año, donde hubo estas protestas con los camioneros que estaban protestando por lo difícil que les era trabajar, con la obligación de la vacuna y demás. Y esto estamos hablando de Canadá, que es un sitio bastante civilizado, desarrollado y que es usado como ejemplo de muchas cosas en muchos momentos. Y lo que hicieron fue cargárselo bloqueando las cuentas del banco de la gente que estaba involucrada en las protestas. Entonces, estamos hablando de un tema ideológico que obviamente no iba de la mano con lo que esperaba el gobierno, y cortar la capacidad de la gente que estaba de forma legítima, en mi opinión, pero bueno, que no tiene que ser de opiniones, protestando por una cosa que al final parece que han llevado razón y todo, pero da igual, aunque no lo hubieran llevado, ¿no? Y poder cortar el acceso a poder dar de comer a tus hijos es un camino muy acelerado hacia la tiranía. Por lo tanto, poder construir esta barrera es increíblemente importante. Y volviendo un poco a dónde hemos llegado y qué es el estado de cripto a día de hoy, vi este meme esta semana y es que no puedo más, ¿no? De cuando estábamos hace unos años, bueno, la presentación que os hubiera dado es que esto es descentralizado y esto está en IPFS y entonces no lo podemos tocar, y era lo que interesaba a la gente, lo que la gente quería oír, y a lo que hemos llegado, pues bueno, a enviar dinero a Bahamas, y que ahora el gobierno bahamo puede ser uno de los mayores holders de ETH del mundo, lo cual es un poco loco. Pero volviendo a la escala que teníamos, todavía está la oportunidad de hacer como este cripto sensato. Me encantó este tuit, ¿no? Imagina un sistema financiero en el que tienes pruebas de reservas en todo el rato, 24/7, disponible con muchos 9s, Open APIs, transaction costs bajos, y acaba diciendo: apuesto a que a los legisladores y reguladores sería algo que les encantaría, ¿no? Y al final ese es el core y los principios con los que los tenemos que montar. Y siguiendo con el tema de regulación y un poco el mindset de la industria y lo que hemos tenido que hacer, esto lo llamo un poco el juego del arbitraje regulatorio, ¿no? Y un poco lo que se estaba hablando antes de tokens y demás, que es, y como hemos venido durante estos años, es al final a alguien, a un proyecto, se le ocurre, empezamos en 2010, ay, se me han quitado los emojis, esto debería ser como un emoji de una lápida. Se ocurre la idea de un utility token. Esto parece que, por suerte, chequea los boxes de no ser considerado una security, por lo tanto, la regulación es más favorable, y esto lo ponemos hasta en la sopa. Tiene sentido para los dos primeros proyectos y a partir de ahí se convierte en un arbitraje regulatorio puro, y da igual si va o no va, que le metes esto. Y esto lo acabamos de hacer otra vez con governance tokens, ¿no? Esto se chapó este arbitraje, y entonces luego se ocurrió que otra vez tenía sentido. Cuando empieza Compound haciendo el farming de Comp, tiene sentido, y hemos acabado lanzando governance tokens y DAOs en sitios hasta donde el hecho de tener una DAO es un problema para el proyecto. Y yo me he dedicado mucho tiempo a montar DAOs, pero es un poco a lo que estamos llegando ahora como industria, y por lo que lo pongo como muerto. Pues se seguirá usando cuando tenga sentido, pero no como la única herramienta para distribuir valor en un protocolo o en un producto de cripto. Y un poco nuestra propuesta, que parece una cosa que cuando lo cuentas por ahí a gente que no está en la industria parece muy razonable, pero es un poco herejía. Es decir, vamos a dejar de tener que buscar como estos arbitrajes, hacer que si un governance token para demostrar que es descentralizado, porque al final lo que quieres es vender, o sea, que tu comunidad pueda tener exposición al crecimiento del proyecto, pero no hacerlo de una forma que no tiene sentido para la mayoría de los proyectos. Y este es un poco el claim que hacemos nosotros con Firm,
creemos en la forma de la corporación, en fin, una compañía, una empresa, como la forma de organización que tiene sentido para montar la mayoría de cosas y sobre todo en las etapas tempranas donde hace falta una organización que más que democrática pues se parece más a una monarquía, y es como se han creado la gran mayoría de cosas que usamos en el día a día y los avances más importantes de la humanidad. Esto es una observación que todo en Internet, y no me gusta la separación Web 2, Web 3, o sea, al final es todo Internet y simplemente distintas herramientas, y hemos visto en los últimos 20 o 30 años como todo tiende a, primero ponemos una cosa en Internet, la versión esquemórfica, como dicen los ingleses, primero lo ponemos en Internet, pero luego tiende a salir con mucha iteración la versión Internet Native, ¿no? nativa de Internet. Y simplemente se tarda tiempo. Y algunos ejemplos, pues, tienes Booking y Airbnb, ¿no? Booking es, pues, pones hoteles y la capacidad de reservar Internet. Airbnb, en cambio, es un hotel nativo de Internet, algo que pues, es puro software y que no puede existir sin Internet. Con el dinero parecido, ¿no? Pues PayPal es dinero en Internet y luego tienes Bitcoin, que es el dinero nativo de Internet, que es puro software. Y esto es un poco lo que estamos haciendo con Firm, pasar de utilizar herramientas de Internet para poder iniciar y gestionar una empresa de forma más fácil a que sea igual una Internet Native Company. Y eso, sin entrar mucho en detalle, que no tengo mucho tiempo, es al final darle la vuelta, ¿no? Y en vez de ser la empresa es vamos aquí, stacks of lawyer paper, ¿no? De papeles de abogados, es el core, el backbone, el núcleo es software, y luego lo que hacemos es los links al mundo para que pueda ser todo compliant y legal. Y cerrando con lo que decía al principio de lo que a mí me atrajo de Ethereum y de cripto, esto hace más de 6 años y no he vuelto a hacer otra cosa, y que puede hacer Firm al final poniendo que una empresa sea software, el core, es que al final puedes estar creando nuevas con un coste marginal que tiende a cero, ¿no? Entonces, podemos bajar el coste de crear algo nuevo hacia virtualmente cero, y esto permitirá pues, a un montón de gente que ahora piensa, igual que yo pensaba que hacer cosas que tocaban dinero fuera de las APIs de Stripe, que no era una cosa para mí, igual para crear nuevas empresas, nuevos productos, nuevos servicios que automáticamente son software y que están plugged en el resto del ecosistema. Y nada más, estamos contratando una serie de roles. Si estáis interesados o conocéis a alguien, podéis entrar en firm.org/careers para ver más, o pillarme por aquí. Y nada más, aquí hay un QR a la web, y muchísimas gracias.